Buenas tardes a todo el pueblo de Ureña, la frontera. Le damos gracias al Señor Todopoderoso por permitirnos un día más en este programa La Verdad Te Hará Libre, de la Renovación Carismática Nacer de Nuevo. Y les habla el pastor Giovanni y hoy me acompaña el pastor Alex Cardona. Pastor, bienvenido a Ureña, bienvenido a Venezuela. Muchas gracias, amado. Contento de estar en esta hermosa tierra y listos para desatar una palabra de parte de Dios. Bien, el pastor, bueno, antes de entrar en el tema que vamos a compartir, vamos a hablar en esta tarde sobre lo que es la revelación. ¿Por qué el de la revelación? ¿Qué tiene que ver este tema? Este programa, pastor, que se lleva es con el fin de darle claridad al pueblo, porque por mucho tiempo muchas personas, muchos cristianos, muchos creyentes o denominaciones o religiones han llevado temas, han llevado estudios, pero al uno estudiar la palabra, entonces uno comienza a ver que realmente Dios tiene algo más y no podemos nosotros centrarnos en algo porque limitaríamos a Dios. Entonces por eso este programa y por eso queremos hablar sobre la revelación. Pero antes quería preguntarle, pastor, por usted primero, para que el pueblo lo conozca, de dónde viene, quién es, para poder como entrar en esa compartir. Así es. Bueno, pastoreo en la ciudad de Cali, en Colombia, la iglesia Casa de Reino. Durante ya 18 años el Señor nos ha permitido extender el reino por toda Latinoamérica y desatar una palabra de gobierno. En este periodo hemos desarrollado movimientos de cosecha con grandes evangelistas en toda Latinoamérica, Centroamérica, Suramérica, y hemos impulsado el evangelio a espacios de oportunidad también sobre los pastores o para la pastoral y el liderazgo, desarrollando seminarios, congresos, donde hemos podido impartir una palabra impactante que ha renovado el pensamiento de la iglesia. Así que estamos contentos de estar acá y deseosos de poder ministrar esta palabra. Bien, ya con esta pequeña información, biografía o currículum, podríamos decir que ya podemos entrar entonces ahora sí. Pastor, el tema de la revelación, como les dije al comienzo, la revelación, uno cuando estudia la Biblia, bueno, yo digo en el caso mío, nosotros, la renovación carismática Nacer de Nuevo viene de la renovación carismática católica. Perfecto. ¿No? Nosotros fuimos renovación carismática católica desde el año 1990 hasta el 2000. Y el 2000 en adelante el Señor permitió que esta congregación tomase el nombre Renovación Carismática Nacer de Nuevo. El pueblo lo sabe, la frontera lo sabe, algunos tal vez no lo sepan. Pero entonces, cuando era católico, o sea, yo lo digo por este punto, porque es que la raíz nuestra no fue un comenzar como cristiano evangélico, sino solamente alguien que estudió la Biblia dentro de la Iglesia Católica y fue leyendo y descubriendo y aprendiendo dentro de la Iglesia Católica, pero en la medida que uno lee, descubre algo más. Exacto. Y entonces de ahí yo pienso, ¿no?, que eso tiene que ver como con revelación, pero después es que uno ve realmente lo que es revelación, que es algo que siempre ha estado. Sí. Porque eso es revelación, ¿no? Ajá. ¿No, pastor? ¿Usted Sí. podría darnos un concepto de eso? En lo que yo entiendo es algo que siempre ha existido, pero que no se había visto de esa manera. Exactamente. Podemos mirar en el Evangelio de Mateo, el capítulo 2, cuando Jesús comenzó el ministerio, dice que él visitaba ciudades y sucedían dos cosas. Dice que cuando las personas le escuchaban, luz veían y otros luz les resplandecía. Pero esa luz de la cual la Biblia está hablando allí no es una luz física, sino que es una luz, la luz de poder mirar lo que antes ellos no veían. Tenemos que tener en cuenta algo. Jesús visitó el pueblo de Israel y ellos, los niños a la edad de 12 años, ya se sabían el Pentateuco de memoria, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, a los 12 años. Por eso es que cuando Jesús está en el templo, que va con los padres y ellos se regresan,
y dicen, bueno, ¿dónde está Jesús, el niño? 12 años tenía. 12 años tenía. Cuando regresó, cuando fue, lo consiguieron en el templo, es donde dice, hijo, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? Y ahí es donde dice, estaba en los negocios de mi padre, ¿verdad? Exacto. Y los sacerdotes se maravillaban de las grandes enseñanzas que este niño de 12 años daba. Lógicamente, siendo el Hijo de Dios, teniendo esta revelación tan profunda, podemos notar entonces en el segundo capítulo del Evangelio de Mateo, que luz resplandeció. ¿Qué quería decir esto? Que cuando Jesús enseñaba, lo que él transfería permitía que la gente lograra ver más allá de lo que ellos entendían o comprendían. Esa era la luz de la revelación. Bien, pastor, usted está hablando de eso y usted sabe que el Señor hace algo en uno, ¿no? En la medida que uno se mete con el Señor, que busca de Dios, que ora, que clama, el Señor lo que hace a uno es que le da más claridad. Por supuesto. Y uno por lo menos, yo tengo ya, desde hace mucho tiempo, pero siento, más o menos recuerdo, como 2 años para acá, y cada vez más siento que veo más claro, que como que dice uno, uy, pero ¿y esto? Y uno dice, qué riqueza. Y predicando, hace poco vino un pastor de Costa Rica, el año pasado, y este pastor cuando predicaba se movía y bailaba, pero o sea, que decía, uy, pero esto tan bueno, y esto que el Señor, o sea, como un gozo, porque él decía, o sea, se gozaba en predicar, se gozaba en hablar, se gozaba en explicar, o sea, ¿por qué razón? Porque él tenía una claridad y le daba una alegría, y es lo que yo veo. Cuando yo cada vez leo más la palabra, leo pasajes que he leído desde hace mucho tiempo, pero de repente uno dice, uy, ¿qué es esto? O sea, se le abre el entendimiento, uno escucha a un predicador, escucha a cualquier pastor o cualquier persona que habla la palabra, y a mí me ha pasado esto, escucho a uno de los pastores que están por la televisión, o alguien que está hablando con uno, y están mencionando un versículo, o ellos están dando una enseñanza, y de repente mencionan algo y siguen con su enseñanza, pero hay momentos en que uno dice, agarré algo aquí. Así es. Definitivamente, pastor, yo creo que en este tiempo el Espíritu Santo se ha encargado de visitar al pueblo en general. Dios se nos está mostrando, Dios está buscándonos. La Escritura declara que Él nos encontró, que Él nos buscó, que Él nos busca. Y de hecho, creo que en este tiempo, pastor, Dios se está revelando a la humanidad. De hecho, siempre dice, porque de tal manera Dios amó, porque Él nos ha amado. Porque aunque nosotros en algún momento no le amamos, Él nos amó, y por ese amor fue que nos reveló a su Hijo Cristo. ¿Ok? Y esa revelación se nos viene a ser más profunda a través de su Espíritu. Esa revelación que viene por el Espíritu, que se nos revela a nosotros, que le intentamos buscar, que continuamente estamos en esta búsqueda, se convierte en un poco más profundo a medida que vamos escudriñando la Escritura. Esto es impresionante. Así que podemos encontrar de que uno de los aspectos que han impedido que la revelación sea derramada sobre la iglesia ha sido la religión y el tradicionalismo. Yo quisiera, pastor, que leyéramos Marcos el capítulo 7 y el verso 13, porque es realmente impresionante, para así poder nosotros entrar en este tema maravilloso sobre la revelación. Marcos el capítulo 7 y el verso 13. ¿Lo tienes allí, amado? Aquí lo tenemos, dice así: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas más semejantes a estas. ¿Qué les decía Jesús a las multitudes que lo escuchaban? Lo que Jesús le estaba transmitiendo era la religión, el tradicionalismo ha impedido que la revelación se manifieste. O sea que quiere decir que la costumbre, la forma de vida no le ha permitido a las personas ver más allá de lo que Dios tiene para la persona. Yo comparo esto con la parte, pastor, de la tecnología. Sí. Ustedes saben que, bueno, todos saben, todo el mundo sabe, con respecto a, uno tiene un celular, y ese celular, digamos,
es necesario, es muy bueno, puede enviar su mensaje de texto, pero si nosotros nos quedamos con un celular que teníamos desde hace unos 5 años o unos 10 años o un año, no más con un año, y no nos actualizamos, digamos, podremos funcionar, podremos hacer lo que necesitamos hacer, pero en la medida que nos actualicemos más, por lo menos con el celular, ahora digamos con un computador, en la medida que uno se actualice, significa que va a desarrollarse más, significa que va a conseguir hacer los trabajos más rápido, va a informarse más rápido, pero si alguien dice, no, yo me quedo con lo que me enseñaron, yo me quedo con lo que aprendí hace mucho tiempo y no quisiera, eso de actualizar yo no estoy de acuerdo, por decir que alguien diga así. Entonces, ¿qué ocurre con esa persona que no quiere actualizarse? Va a estar atrasado, no va a avanzar de una forma más rápida, pero si se actualiza, va a ser mejor. Así es, va a estar detenida en una dimensión o en un nivel que no le permite ver más allá. ¿Qué sucedió en el tiempo de Jesús? Y eso lo podemos mirar. Podría compartir en estos días con unos pastores amigos que no es lo mismo cuando la Biblia habla del Mesías a cuando habla de Emanuel, Dios con nosotros. Emanuel, la concepción. Eso es algo ya más, digamos, más profundo. Así es. Más profundo decirlo, ¿no? Exacto. Y no es lo mismo cuando la Biblia habla de Jesús, Dios hecho hombre. Y tampoco es lo mismo cuando la Biblia habla de Jesucristo, que es la promesa de que iba a morir. Y tampoco es lo mismo cuando habla de Cristo, porque Cristo ya fue el crucificado, el redimido, el que resucitó. Entonces podemos ver allí las dispensaciones de Cristo. Y en cada uno de los evangelios, o en los evangelios, encontramos estas dispensaciones de Jesús. Muy poco he escuchado hablar de esto. Esto es parte de una revelación de este tiempo. Dios se nos está mostrando, es una revelación fresca. Y Dios quiere desatarla sobre sus hijos, sobre nosotros. Pero mire, pastor, lo siguiente. La falta de revelación impide, la religión o la tradición impide que una revelación se nos muestre. Cuando Jesús vino y caminó en medio de nosotros y hablaba una revelación y hablaba acerca de la revelación, los judíos no le entendían, no le comprendían. Entonces, porque ellos se quedaron solamente en la ley, en los mandamientos, en el juicio que venía si no cumplía el mandamiento, pero no veían que Jesús era algo más claro. Pero fíjese el pastor, voy a leerle aquí, Hebreos capítulo 1, versículo 1, lo que dice. Sí. Habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por el cual también hizo el universo. O sea, Dios habló al comienzo de una forma, habló a través de los profetas, de ángeles, pero ¿qué es lo que hizo Dios? Dios envió ahora su palabra. Exacto. Y su palabra vino y tomó forma humana. Perfecto. Y comenzó a decir, yo soy, que era el mismo yo soy del Antiguo Testamento, pero que no era visible, pero ahora estaba de una forma visible, pero en un cuerpo. Así es. Pero entonces significa que el mismo Señor Jesús vino y comenzó a mostrar el camino y digamos lo que hizo Dios fue enviar su palabra, significa dar más claridad de lo que Dios quiso hacer y hizo en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. Pero ahora el Señor Jesús no está con nosotros. Así es. Diría alguno, bueno, esos fueron los discípulos. Y hay personas que dicen, bueno, pero los discípulos, los milagros fueron en los tiempos de Jesús y hasta con los discípulos, pero ya no están ni siquiera esos apóstoles. Entonces, ¿ahora quién está con nosotros? El Espíritu Santo. Y ahí es donde quiero compartir también este pasaje de 1 Corintios 2. 1 Corintios 2, versículo 6, que dice así, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este mundo, ni de este universo, ni de los gobernantes de este mundo, forzadas a desaparecer, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. Fíjese, sabiduría de Dios en misterio, la cual ha sido escondida. La cual ha sido escondida significa que no estaba muy visible.
la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre son las que Dios preparó para los que lo aman, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. La pregunta, amado pastor, tremenda palabra, y la verdad que nos avanzamos bastante en el tema, es si estamos listos para oír lo que nunca hemos oído. Porque, ¿por qué crucificaron a Jesús? Lo crucificaron por oír algo nuevo. Eso revelado que Jesús mostró en aquel tiempo fue lo que lo llevó a la cruz. El hecho de él mismo decir, yo soy el Hijo de Dios, le causó tanta ira a los judíos que lo llevaron a la cruz, y por eso fue que lo crucificaron. Y lo revelado precisamente trae controversia. Entonces, esta palabra del misterio de Dios y de la revelación llega a ser tan profunda que la pregunta es, ¿estaremos listos, la iglesia, para escuchar un mensaje revelado? Es que sí, pero hay revelación que está ahí que no lo captan algunos. Algunos no la captan. Por lo menos yo me gozo con esto, ¿no? Yo me gozo con esto leyéndolo. Usted sabe que yo lo compartí en iglesia hace poco algo con respecto al diezmo. Y esto es revelación. O sea, ¿qué es revelación? Algo que está, pero que uno no lo había visto de esa manera. Sí. Entonces, por lo menos, yo llevé la cena del Señor en estos días, el viernes pasado, a la confraternidad de pastores, y me dijeron los pastores, pastor, usted es el encargado de dirigir la cena, de ministrar la cena del Señor. Entonces yo, bueno, bien. Cuando llego yo allá, estoy pensando en Juan capítulo 6, que el Señor dice, yo soy el pan de vida. Sí. Y yo, bueno, voy a hablar del pan de vida. Pero estando ahí, el Señor me lleva a Melquisedec. Tremendo. Y entonces digo yo, Melquisedec. Entonces, la cena, el pan, tiene que ver con el diezmo. Y digo, ¿qué es eso? Pero entonces me puse a mirar y digamos, eso es revelación. O sea, algo que está, pero que no se había visto de esa manera, porque lo he visto es por aquí. Que debo darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, y que hay que dar una ofrenda y que en agradecimiento. Pero esta parte era Melquisedec, dice Melquisedec, viene después de que Abraham derrota a los reyes. Sí. Aparece Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, y le da pan y vino Sí. a Abraham. Bendice a Abraham y bendice a Dios por Abraham. Después de eso, Abraham dice diezmos. Ahora, ¿Jesús qué es? Jesús, Hebreos 7, dice que es un mayor sacerdote, que es el sumo sacerdote, que es el nuevo pacto. Jesús nos da pan y vino, intercede por nosotros porque está a la diestra del Padre, pero también Jesús nos bendice. Entonces alguien dice, no, los diezmos eran para el Antiguo Testamento. Si eso que no era ley, porque la ley vino con Jacob y con Moisés, entonces ahora, ¿cómo entender de que yo como iglesia debo darle a quien me da pan y vino? Tremendo. Entonces yo digo, eso por lo menos es una forma, ¿no? Que alguien diga, no, pero que los diezmos fueron abolidos. Bueno, usted entonces no está agradecido. Si Jesucristo es su Señor, ¿por qué no le da al Señor lo que es del Señor? El Señor lo dijo de otra forma, denle al César lo que es del César, pero denle a Dios lo que es de Dios. O sea, yo soy el que doy pan y vino. Yo soy el que doy vida eterna. Entonces, revelación significa ver algo que está en la Biblia, pero que no se ha visto de esa manera. Ahora, yo no sé si usted ha visto de esa manera esta parte. Así es. Entonces uno dice, qué hermoso es entender la palabra. Pero cuando uno dice que es de esta manera y que me han enseñado por mucho tiempo y me quedo así, así se queda y nunca va a avanzar en la tecnología, en lo que Dios tiene, porque Dios tiene cosas más grandes que quedarse con el pasado. Pero ¿qué dice Hebreos 13:8? Jesús es el mismo de ayer. Ayer es pasado. Pero también dice de hoy y de siempre. Así es. Entonces, revelación. La revelación es algo muy hermoso. Ahora usted terminaba diciendo hace poco, pastor,
que cuando hay una revelación, estamos preparados para recibir esa revelación. ¿Qué ocurre cuando no se está preparado para recibir una revelación? ¿Qué dicen de quien tiene esa revelación? Dicen blasfemo, hereje. Sí. Cuando no se comprende una revelación, se cae en controversia, en error, en acusación. Lo podemos mirar en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, aquella historia que conocemos todos los creyentes, Nicodemo y Jesús. Sucedieron algunas cosas extraordinarias y allí podríamos buscar algunos fundamentos y bases doctrinales bíblicas para poder hablar de la revelación. Sucedió la primera de ellas. Dice así en el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 3. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y hay muchas maneras de poder aplicar esto. Como no nace, no puede ver. No puede ver. Sí, pero mira a quién le dijo. Esto Jesús no se lo dijo a un nuevo, se lo dijo a un maestro de la ley, a un doctor de la ley. Y le dice: mira Nicodemo, si no naces de nuevo. ¿A qué se refería entonces con nacer de nuevo? Yo quiero que captemos, doctor, que el nacer de nuevo implica poder permitir o dejar enseñarnos. Es como un niño, como un bebé. Por eso Jesús dijo... Nacer tiene que ver con comienzo. Exacto, con comienzo. Por eso Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino. Ahora, ¿por qué? Porque un niño se deja enseñar, porque un niño se deja moldear, porque a un niño yo le puedo transmitir, lo puedo moldear. Pero note que Nicodemo, siendo maestro, siendo un doctor, Jesús le dijo: tienes que hacerte como niño, es decir, tienes que dejarte enseñar para poder entender lo que es el reino. Entonces, note que algunas personas que han alcanzado conocimiento o que llevan años en el Evangelio, o algunas personas que han tenido algún tipo de experiencia religiosa, no se quieren dejar enseñar. Todo es a la manera de ellos y como ellos dicen. Y Jesús dice: resulta que para que ustedes puedan entender el reino tienen que hacerse como niños. Eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. No, yo me gozo en esto porque precisamente el nombre que el Señor permitió y dio a esta congregación fue Renovación Carismática. Wow. Pero el Señor permitió algo más: nacer de nuevo. Wow, impresionante. Esa es la dimensión del reino. Bien, seguimos con su programa La Verdad te hará libre. Este programa de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde es de la Renovación Carismática, Nacer de Nuevo. Se llama, la programación es Nacer de Nuevo, pero el día miércoles y jueves los temas son La Verdad te hará libre, en la cual pues siempre estoy en vivo por estos mismos temas, pastor, porque son temas que son un poco conflictivos, pero como le digo, yo me gozo hablando de esto, porque desde que era católico, yo pienso que es lo que el Señor dio a esta congregación: la palabra, la verdad de la palabra, la verdad de la palabra. ¿Por qué razón? Porque es que cuando yo estaba allá, yo veía que la Biblia decía una cosa y los sacerdotes decían otra cosa. Entonces siempre le decía: mire padre, pero ¿por qué dice usted esto? Y aquí la Biblia dice otra cosa. Y así pasó un tiempo largo. Cuando estábamos en la parte católica, evangelizábamos, visitábamos cristianos, o sea, los hogares, testigos de Jehová, gnósticos, mormones, evangélicos, diferentes congregaciones cristianas. Y entonces yo decía: todos dicen tener la verdad. Sí. Y yo decía: pero yo también la tengo. Entonces estaba como esa lucha en mí: ¿por qué ellos dicen tener la verdad y yo digo que tengo la verdad? Los sacerdotes tienen otra verdad. Y bueno, pero cuando llegó el momento del 20 de noviembre del 2000, que nos sacaron de la Iglesia Católica, yo vi que yo me decía, yo creí que los protestantes, pero en ese tiempo decía así, eran los tercos. Resulta que también en la Iglesia Católica. Entonces dije yo: bueno. Y la pregunta a mí era: Señor, muéstrame la palabra, porque no quiero confundirme, porque todo el mundo dice tener la verdad. Y eso fue mi oración, y eso fue lo que el Señor me fue dando, siempre me fue dando palabra y palabra.
Ahora, eso ocurrió en el 2000, pero resulta que ya del 2000 hacia adelante ya era un pastor. Los mismos hermanos de la iglesia, los líderes, me dijeron un día, hermano Giovanni, ya no le podemos decir hermano Giovanni, porque usted es un pastor ahora, porque ¿qué hacemos? Entonces yo no aceptaba que me dijeran pastor, porque para mí yo quería seguir siendo el hermano Giovanni, pero resulta que ya uno entiende que tiene que ser así. Aún en la iglesia católica el sacerdote es un pastor. Así es. Lo que pasa es que lo toman como sacerdote, pero él igual sabe que, y los católicos saben que son pastores. Bien, pero entonces después en el 2003, 2004, el Señor me fue dando más claridad en la palabra. No miremos como revelación porque algunos pueden decir, uy, pero ¿qué es eso? Tanta técnica en palabras, ¿no? Pero sí más claridad en la palabra. Y yo llegué a compartirle a los pastores en el año 2003 también el tema sobre Jesucristo, porque uno ve que hay algo más. Y entonces les compartí a los pastores, yo era presidente de los pastores en ese tiempo, y les compartí, mire pastores, yo tengo un tema que desde que era católico vi, pero cada día, Señor, les veo más claridad, y les compartí el tema, pero no les dije esto es y punto, sino que yo les dije, me ha mostrado el Señor esto. Ahora les di una guía a cada uno, les dije, pastores, si estoy equivocado, ayúdenme, porque yo quiero, entre todos, tiene que haber acuerdo y de acuerdo a la palabra. Y vayamos a mirar cómo es. Bueno, eso se levantaron 2 pastores y así varios, y se molestaron, me decían que era herejía, que era un hereje. Y entonces uno ve que esta verdad que yo dije en ese tiempo, que dijeron que era herejía, hoy la aceptaron, porque dijeron, sí es verdad. Lo que pasa es que uno está acostumbrado a algo por mucho tiempo. Hace poco vi al pastor Guillermo Maldonado y él decía estas palabras: una herejía, o una palabra más bien, antes de tiempo es una herejía. Correcto. No es que sea, sino se ve como una herejía. Ajá. ¿Por qué razón? Porque no había sido revelada a los demás. Pero se necesita siempre que haya alguien que la muestre. Exacto. Pero debe ser en el tiempo. Y yo pienso que es así. Por eso nos dice este pasaje de 1 Corintios 2. El Espíritu Santo es el que nos la reveló. Ahora no sé qué más quería compartirme, pastor, sobre este tema que estamos llevando, que pienso que es un tema muy bonito. Realmente yo podría decir que este tema para la renovación carismática, nacer de nuevo, es su visión. Así es. Es la visión de la iglesia. Qué lindo. La palabra. Bueno, pastor, lo mismo que tú estás diciendo lo encontramos en el verso 2 del capítulo 3. Dice que Nicodemo vino a Jesús. ¿Por qué vino a él? Porque estaba muy inquieto con lo que él decía, con lo que él anunciaba, con lo revelado de las palabras de Jesús. Nicodemo le dice, sé que vienes de parte de Dios. Ajá. Porque nadie puede hacer lo que tú haces. Sé que vienes de parte de Dios, o sea, ¿por qué él no se mostró delante de todos a decirlo, sino fue de noche? Claro, porque tenía temor de un conjunto religioso. Y realmente el pueblo o la gente es ignorante. Cuando tú hablas con las personas que dicen, no, pero es que yo nací aquí, aquí me quedo, no tienen un fundamento doctrinal, un fundamento bíblico para sostener toda su religiosidad. No lo tienen. Entonces, pero Dios en este tiempo está revelándose, está mostrando, así como Nicodemo, pastor, hay cientos de personas que hoy están inquietas en conocer más de Dios, en saber más de Él, y han pensado muy seriamente en comprometerse con Dios, con esta estructura, con esta revelación que Dios está trayendo para este tiempo. Pero yo quiero, pastor, hablarle un poco más de estos escritos que tengo aquí, porque son maravillosos. Más adelante, en el capítulo 3 y el verso 12, le dice al maestro, al doctor de la ley, dice, si os he dicho cosas terrenales y no las entendéis, ¿para qué les digo las celestiales, las espirituales? Entonces, lo que hasta ese momento Jesús estaba revelando era terrenal. Por eso el Señor Jesús enseñaba con parábolas. Sí, claro. O sea, con ejemplos de la tierra, con las aves del cielo, con la naturaleza. O sea, por eso dice, si le explico lo terrenal y no lo entienden,
¿cómo será si le explico lo espiritual? O sea, No hay manera. no va a entender. Y eso es lo que pasa con muchas personas que dicen, pero es que me enseñaron por mucho tiempo y me ha resultado. Y para interrumpirle un poco ese punto, ya va. ¿Qué es lo que yo veo? Que todas las personas cristianas de diferentes, católicos, mormones, gnósticos, evangélicos, nacer de nuevo, todos, ¿qué es lo que ocurre? Hemos visto que Dios hace milagros en nuestra congregación. Hemos visto un cambio, hemos visto una respuesta. Entonces, esa respuesta que recibieron con su creencia, así sea grande o limitada, les impide a algunos mirar más allá, porque ya vieron una respuesta, porque ya vieron un respaldo, entonces dicen, ahí me quedo. Pero en la medida que vean más allá, Dios les dará más. Así es. Por eso, mi amado, aquí dice en el verso 27 del mismo capítulo 3, note bien lo que dice. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada a menos de que se le sea dado del cielo. Y luego el verso 31 dice que el que viene de arriba es superior al que está abajo en la tierra. Entonces, lo que quería mostrar Juan era la revelación suprema que Jesús traía. O sea, Jesús estaba en el trono al lado del Padre. Y todo el secreto, toda la revelación y todo lo que el hombre desconocía, aún lo que no está escrito, comenzó Jesús a transmitirlo, a enseñarlo. Porque Jesús no habló, todo no era lo que estaba escrito. Hay algo que el Señor Jesús le dice en Juan 3, dice en sus versículos, no recuerdo si es el 13, pero dice, el Hijo del Hombre, dice el Hijo del Hombre que está en el cielo. Así es. Y Él estaba ahí. Y Él estaba ahí mismo dice eso es algo espiritual. Por supuesto. Algo que es sobrenatural, no solo sobrenatural, sino es algo que cualquiera dice, bueno, pero démelo más, explíquemelo más fácil. ¿Cómo es eso de que está aquí y está allá? Sí, claro, es la misma presencia y la esencia divina y eterna de Jesús. Por eso el salmista escribe acerca de esto, y aún Salomón escribe acerca que el corazón del hombre palpita sin que él alcance a comprender la profundidad, la eternidad, lo insondable de Dios. Nosotros decimos, ay, yo conozco a Dios. ¿Conocemos el universo? Bueno, Dios no habita en el universo habita dentro de él. Eso es decir, ay, yo conozco a Dios. ¿Conocemos el fondo del mar? Dios es muy profundo. Sus misterios, sus revelaciones son tan profundas. Hemos conocido parte de lo que tiene para nosotros en este tiempo, querido pastor. Y cuando Jesús pudo impartirle esta revelación a los discípulos, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, encontramos cómo habla acerca del Espíritu, capítulo 15, cómo les entrega el Espíritu Santo, les habla del Espíritu Santo. En el verso 13 les dice esto, aún tengo muchas cosas por decirles. El capítulo 16, verso 2. Ahora no las podrás sobrellevar. No las pueden sobrellevar. Entonces, hablar de un misterio, hablar de una revelación, hablar de algo escondido, sin tener la profunda capacidad de captar lo que Dios quiere hablar en este tiempo, es generar controversia o generar un espacio donde la gente se confunda. Es que hay muchas cosas que yo puedo ver en esto. Juan capítulo 16, versículo 25. El Señor Jesús les habla a los discípulos y les dice, cuando venga el Espíritu los llevará a la verdad total. Juan 16, 13. Él les llevará a la verdad. Pero en el 25 comienza a decir, ahora sí les hablaré claramente acerca del Padre. Así es. Les habla claramente acerca del Padre. Pero ¿cómo podemos nosotros entender esto? Es a través del Espíritu Santo. Por eso les dijo, ahorita no las van a poder entender, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, Él los llevará a la verdad. O sea, hoy nosotros podemos entender por el Espíritu Santo, pero ¿cómo es eso de entender por el Espíritu Santo? Si, ¿sabe qué es lo que ha pasado, pastor? Que es que muchas personas conocen de Dios de esta forma. Dios es Padre, Hijo y Espíritu, lo dice la Biblia, lo leo en la Biblia, pero no he tenido un encuentro más con el Espíritu Santo. Entonces, si yo no tengo experiencia, si yo no tengo un encuentro con el Espíritu Santo, si yo no tengo esa llenura del Espíritu Santo, si no me meto en las profundidades del Espíritu Santo, nunca voy a entender la palabra, sino voy a entender es
la escritura, hay un versículo que dice que la letra mata, Pero el espíritu vivifica. O sea, significa que el espíritu, algo, pastor, el espíritu está sobre la palabra. Ahora, Sí. ¿cómo entender eso de que el espíritu está sobre la palabra? Cuando alguien se aferra a la escritura, que pareciera contradictorio, pues tenemos que aferrarnos. Ajá. Tenemos que aferrarnos. Pero yo tengo que dejarme guiar por el espíritu. El espíritu me confirma la palabra. Hechos 15, había una confusión y tenían que tomar una decisión los discípulos, los apóstoles. Y uno de los versículos dice, después de que comparten y oran y ministran, dice los apóstoles, dice uno de ellos, dice, nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo. O sea, nosotros significa la escritura, Sí. lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra o lo que dice la ley, pero el Espíritu Santo confirma la escritura. Y hay personas que se aferran a la escritura sin el Espíritu Santo, y eso se puede llamar malinterpretar la escritura. El único que puede dar claridad a la escritura es el mismo Espíritu, el Espíritu del mismo Dios. Así es. Bueno, este espíritu, esta promesa que Jesús nos dio en el Evangelio de Juan, el mismo capítulo 16, verso 7 y verso 8, dice que cuando Él viniera, Él convencería al mundo. Es precisamente que nosotros, como ministros de Dios, oramos para que el Espíritu Santo, como el mismo profeta habló acerca de esto, se derrame sobre toda carne. Es la manifestación divina para este tiempo. Jesús también lo profetizó en Hechos capítulo 1, en los 40 días que Él tuvo con sus discípulos y con los 120, dijo que el Espíritu Santo se derramaría sobre toda carne. Entonces podemos mirar que el Espíritu Santo hoy se está derramando, que la iglesia está siendo inquietada por una palabra revelada, que el Espíritu se está revelando, que hombres como tú, pastores, están recibiendo una palabra revelada, y fue profecía, fue una palabra que Jesús declaró, de que cuando el Espíritu viniera, Él convencería al mundo, porque Él está trayendo en este tiempo, pastor, una revelación, una inquietud. El pueblo está inquieto, la iglesia está inquieta, las naciones están inquietas, las ciudades están inquietas, y ahí Dios está levantando hombres como usted, hombres de Dios en diferentes ciudades, en diferentes países, para poder impartir una palabra de gobierno, de reino, de autoridad clara y directa al corazón del pueblo, para que puedan ser libres y conocer esta verdad hermosa. Pastor, algo que yo veo, y es lo siguiente: pastores o predicadores están llevando una palabra, cualquier tema, y de repente hay palabras que a mí no me cuadran, y entonces a uno le puede causar, este pastor puede estar inventando o puede estar diciendo cosas que no es. Entonces eso me pasaba a mí hace mucho tiempo. Cuando uno ve que lo que está diciendo realmente la Biblia no tiene que ver nada, a uno le preocupa. Pero hay momentos, hay cosas que uno escucha y uno dice, no la entiendo, pero sé que sí es de Dios. Entonces lo que yo hago es, Señor, muéstrame, porque Él lo está viendo y yo no lo veo, pero entonces muéstrame lo que Él está diciendo, porque revelación no es algo fuera de la palabra. Revelación es algo que está en la palabra, pero que no se había visto. O sea, fíjese, los discípulos con Jesús preguntan, ¿quién soy yo? Y ellos dijeron lo humano, lo lógico. Dicen que eres Jeremías. O sea, estaban con él y sabían que era el Mesías, pero no tenían como esa claridad, aunque estaban con él. Dicen que eres Jeremías, que eres el profeta, que eres Juan. Y entonces les dice, bueno, eso dicen ustedes, que dicen ellos. Ahora, ¿quién soy yo para ustedes? Y yo pienso que quedaron igualitos. No sabían. No sabían, quedaron iguales. Pero vino algo a la mente, vino algo al corazón, vino una algo. Revelación. Una revelación significa, vio lo que todos no habían visto antes. Y dijo, tú eres el Hijo de Dios. O sea, ¿qué le estaba diciendo? Usted es el que salió de Dios. Así es. Usted es el que salió de Dios. Y entonces le dijo, bienaventurado eres Simón,
porque eso no te lo mostró o te lo reveló carne ni sangre, o sea, el hombre, sino mi Padre que está en los cielos. No había sido derramado el Espíritu Santo sobre todos, por eso dijo mi Padre. Ahora es el Espíritu Santo, que es Padre, Hijo. Entonces, realmente es una bendición, pastor. Nos quedan unos minuticos, vamos un momentico a un pequeño video corto y venimos para despedirnos y seguir con este tema en estos minuticos que nos quedan. Hice un comentario del diezmo. Me dice que por qué en las iglesias cristianas se piden cada vez que se va al servicio o al culto. ¿Por qué se pide el diezmo? Si debe ser, como dice en el Antiguo Testamento, tal vez, que una vez al año o que una vez cada mes. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? No las personas que van el miércoles van el domingo. Así es. Y los que van el viernes tampoco van el domingo. Algunos, los jóvenes no van todos los jóvenes a la iglesia el domingo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? El diezmo se da de lo que se recibe. Así es. Yo puedo recibir hoy algo, un beneficio por un trabajo o algo que me gané. Y yo pues lo que hago es voy y llego a la casa de Dios. Podría esperar. Pero bueno, eso es religiosidad, pastor. Eso es matarse la cabeza. O sea, en otras palabras, no sé cuál sea la dificultad con esta persona, pero bueno, mañana continúo con el programa Nacer de Nuevo, con este programa La Verdad Te Hará Libre. Y bueno, pastor, si está mañana, aquí vamos a estar. Seguimos compartiendo este tema de la revelación. Dios les bendiga, Dios les guarde.